niños. ¿De qué costaba el desayuno? El desayuno era una taza de chocolate, una arepa grande o dos. A según. A según. Con palmita o con carnita. Con carne asada. ¿Calentadito nada? No, ni de eso nos engordaba. Voy a seguir esa dieta. Hay que suspenderlo. ¿El almuerzo en qué consistía? Sancochito. Eso, bravo. ¿Y la comida? ¿La comida qué? Frijoles, Frijoles. chicharrón y carne. Al intermedio de cada alimento no había algo que les daban, por ejemplo, entre el desayuno y el almuerzo, ¿qué? No. Ay, el algo. Tomaba, Alguito, chocolatico con una tostadita. ¿Y para acostarse? Agua panela. Quiero contarles que en el 1920, más o menos, lo que es hoy la capilla de María Auxiliadora era una trilladora, porque nosotros estando en la escuela se veían poleas y maquinarias enormes, y a eso toda la vida lo han llamado el punto, la trilladora. Toda la vida han dicho, voy por la trilladora, bajo por la trilladora y todo eso. Después me parece que fue un hospital, porque ya conocimos nosotros una bobita, loquita, era como mocha. Y ella decía, todo lo que decía era Pepe, 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 Pepe. Y uno le hablaba algo y ella decía Pepe, Pepe. Yo creo que era como un hospital. Nos encontramos acá con el señor don Ramón Alberto Obando, uno de los arrieros más antiguos de Fredonia, hijo y nieto de arrieros que estuvieron en el desarrollo de Fredonia. Don Ramón Alberto, ¿cuáles eran los primeros arrieros, los nombres de los primeros arrieros que tenía Fredonia? Juan Esteban Puerta, don Vidal Obando, Miguel Obando y Gabriel Sánchez, así. Y muchos por ahí, Manuel Restrepo de Piedra Verde, y muchos arrieros tuvieron, pues, que en este momento se me van. ¿De qué parte traían la cerveza en ese tiempo a Fredonia? Traían la cerveza en cajas de Puerto Berrío, lo que era costeña, pues, por ejemplo, la Águila, y esas cervezas venían en cajas, y de Medellín para estos pueblos. O sea que los arrieros de acá les tocaba desplazarse hasta Puerto Berrío. Y ¿De ida qué llevaban? llevaban café, y yo no sé, en ese tiempo no me acuerdo qué más exportaba. Pero de allá para acá traían muchas cosas, inclusive la mercancía, que no paños, no eran de aquí en Colombia, todo eso era mercancías. Paños y maquinaria. Maquinaria. El camino de Cisneros hacia adentro, cuenta usted que era muy duro. No, eso era muy duro, eran trochas donde entraba mucha lidia caminar las mulas, porque revolvían barrialeros y todo. Se caían mucho las mulas, y muy estrechos, no era como ahora amplios, eran muy estrechos. ¿Y había peligro de que animales se comieran las mulas o no? Sí, había tigres, habían partes donde no podían largar las mulas muy lejos porque se las comían tigres, por ejemplo, Amalfi, por Segovia, esas trochas, esas partes por ahí había muchos tigres, entonces se comían las mulas, tenía que cuidarlas o estar pendientes.
De acá para abajo, ¿para dónde llevaban mercancía también? Ellos llevaban aquí hasta Manizales, iban a Manizales, las capitales llevaban a las Manizales, de ahí las distribuían los arrieros locales para los pueblos, Chinchiná, Pereira y todos esos pueblos así, los iban repartiendo, pero por lo regular las capitales era donde caía la por mayor. ¿Los arrieros de acá de dónde traían el azúcar? Valle del Cauca, traían para repartirlo a Medellín. ¿Cuánto se demoraba un arriero en venir de Puerto Berrío a Fredonia y al Valle del Cauca, aproximadamente? Por ahí 20 días, 20 días, 15 días. ¿20 o 15 días? 15 o 20 días. A las puertas, especialmente. No había bisagra, los clavos eran hechos por así, los clavos como una puerta. Ramón, coméntenos qué era un sangrero. Un sangrero era el que le tocaba tirar el caballo de guía a la mulada y cargar en el caballo los comestibles como la comida que hacían en el camino y llegar al campamento donde toldaban y al primero que tenía que comenzar era hacer el almuerzo, la comida, lo que fuera el sangrero. Con ese fin era el sangrero, de 12 o 15 años, en fin, ya joven, para que pudiera hacer las cosas. Ese era el que le tocaba hacer la comida donde llegaban y cabrestear el caballo, que era el guía. Donde paraba ese caballo, paraba todas las mulas. ¿Y por la mañana a qué hora se levantaba el sangrero? Se levantaba adelante de los arrieros a recoger la mulada y donde fuera el potrero le tocaba recoger las muladas al campamento. Donde estaban en el potrero, él se iba a recoger las muladas, la mulada que fuera para recogerla al enjalmadero, al aparejadero donde aparejaban las mulas. Y estaba la carga. ¿Y le tocaba hacer desayuno, no? Le tocaba hacer desayuno para irse, antes de irse. ¿El almuerzo para un arriero qué era? ¿O dónde? ¿O cómo? El almuerzo era casi por lo regular cuando llegaban a la parte, no, a la jornada no eran sino por ahí de 6 horas, todo día. No forzaban las mulas de 6 a 6, sino 5 o 6 horas de camino, lo máximo. Entonces ya descargaban a descansar las mulas y volvían al otro día. Y así se iban yendo por etapas. Hoy aquí, mañana allí, mañana allí, toldas que habían. Como aquí a Preverde, que había una tolda en el Cardal que llamaba el hotel, esa era una tolda principal para ellos toldar. La ciénaga, más allá de salir a la tolva, llamaba la ciénaga. Eso eran toldas donde llegaban ellos a descansar. Cuando el camino estaba muy estrecho, había un trecho que era muy duro para el paso. ¿Cómo hacían para intercambiar los arrieros? ¿Llevaban algo para señalizar o para pitar o qué? Llevaban, siempre gritaban muy duro y de filo a filo o con cacho, por lo regular cargaban un cacho, que le andaba con mucha mulada de 20, 40 o 50 mulas, andaban con un cacho porque va la mulada de Julano. Eso no me olvidaron. Entonces gritaban duro, entonces ya se hacían en un punto donde pudieran pasar los otros que venían. Aguardaban que vinieran. Cuando no se identificaban cómo era el paso entonces, por ejemplo, se les olvidaba el cacho o gritar. No, gritar, ya llegaban al punto y retrocedían, de pronto convenía un poquito el uno para darle salida al otro defendía las mulas, como la que iba para adelante, no tiraba a tumbar la otra, sino que se orillaba un poquito y metía la cabeza para las orillas, para darle campo a la otra que pasara. ¿Los caminos eran empedrados? En partes, empedraron ya los últimos, ahora no eran, lo regular eran barro. Pantaneros. Pantaneros, barro. En época de invierno duro, ¿cuánto se demoraría unos arrieros para venir de Fredonia acá al plan?
No, pues había veces que un día, para venir de Fredonia aquí a este punto donde estamos, porque era barrialero que se caían las mulas cada rato. Casi traían la carga al hombro los arrieros, cargando y descargando. Para una mulada de 40 o 50, ¿cuántos arrieros habían? Por ahí para unas 40 mulas, unos 6 arrieros para 40 mulas. 6 mulas por ahí, 45 por 8, 40. Por ahí 5 arrieros. No sé, O sea que a cada arriero le tocaban de de 6 o 7 6 o 7 mulas. 6 o 7 mulas. Los bueyes también hicieron parte del desarrollo de Fredonia. Claro, por ejemplo, un señor de la quiebra, que se me va el nombre, tenía dos partidas de a 50 bueyes. Trabajaba un tanto de tiempo hasta que se enflaquecía y entonces después llevaba los otros 50, sacaba los otros 50 que estaban gordos y los ponía a trabajar 15 o 20, un mes o 2 o 3 meses mientras se enflaquecían. Y ya volvía y ya era tropa y sacaba los otros. ¿Era mejor el buey o la mula? Para el barro era mejor el buey, porque el buey pisa el barro y entonces abre el casco, entonces para sacar lo saca fácil. La mula no tiene forma de abrir el casco para sacar la pata, sino que el buey es el más ventajoso. Se pisa y abre el casco y entonces ya le queda fácil para sacar. Nos contaba usted que la primer mula siempre lleva una campana. ¿Por qué y para qué? Como nombre como señal de la mula, y una mula delantera que no le gustaba. Hay mulas en las tropas, puede haber 20 mulas y hay una que se sobrepasa y que le gusta andar esa adelante diario. Entonces esa mula le ponen esa señalización. Entonces ya allá va la tropa de fulano que lleva esta campana tal o así. Y la campana servía para que las otras mulas lo siguieran. Claro, la trocha lo sigue. La campana servía para que esas mulas no sirvieran, que siguieran a él. Los arrieros de Fredonia, con respecto a los demás, ¿cómo eran? ¿Eran de lo mejor, de los más flojos? Muy bueno, los arrieros eran de primero, de mejores, casi de los mejores, pues más reñidos para su más como se dice. Me dice usted que habían dos caminos que se partían acá en el plan. Uno iba para Camino de Medellín. Camino de Medellín, que iban por dónde, por acá por dónde pasaban. Por la Toscana, Piedra Verde, Cardal, y allá Primavera, ya descolgar a Caldas y Medellín. Y el otro, este que subía por acá por Ubital. Por aquí sube por Ubital, Quiebra, Alto de Minas, La Unión, La Ceja, La Unión, y siguen por allá para el Oriente, todos esos pueblos de Oriente. Sonsón y todo eso. Todos esos pueblos salían por ahí. Esos pueblos. Cuando los arrieros llegaban a las fondas, ¿ellos bebían todas las noches o cómo era? No, ellos no bebían la noche porque ellos sabían que tenían que responsabilidades de trabajar al otro día, entonces si acaso un aguardientico por frío, por alguna cosa, pero no por vicio. ¿Habían muchas peleas en ese entonces? Siempre ocurrían, pero siempre había un mandón que separaba a la gente, lo que dijera un capataz de esos, no, aquí no lo van a pelear ustedes, y que se arreglaba todo. Todo se arreglaba a base de diálogos. No habían a todo de machete o balas, sino a diálogos, cualquiera que... ¿El capataz que usted habla era de la vereda o tenía mulas también? Tenía mulas y por lo regular viajaba en esas tropas, pero siempre respetable por más, lo que llamaba más guapo. Más guapo. ¿Cómo era la dormida de los arrieros en los corredores? Los arrieros llegaban y ponían la carga a tapar, como quien dice, para que les quedara como una piececita por dentro, para que les favoreciera el agua. Entonces les tapaba el agua, les tapaba el viento y el agua, por si llovía, entonces ahí no se mojaban ellos. La mayoría de los arrieros eran gente acomodada. Sí, la mayor parte de arrieros tenían siempre... Una persona un arriero que fuera dueño de 20 mulas ya era un rico, ya era rico, 20 o 30 mulas ya era rico.
Cuando una mula se le quiebra una pata, ¿qué hacían? Si hay alguna casa cerquita, hubiera alguna parte cerquita, la ponen a cuidado y le pagan al tipo para que la beneficie. Ponen leche, comida, pero si no hay nadie la dejan abandonada. La dejaban abandonada, la mataban, que no sufriera. ¿Y entonces qué hacían con la carga de ella? La repartían a las otras, por lo regular siempre había, o al madrino le tocaba llevar la carga, le sobraba de esa mula, le tocaban ponerse al madrino que iba por lo regular vacío con el catre, con los que llevaban de comestible, entonces se la ponían a ese madrino. Fuese de los arrieros en el desarrollo también del suroeste y del Chocó, nos contaba usted que existió unos señores que llevaban al hombro. ¿Qué era lo que llevaban y para qué y por qué? Llevaban por ahí para extractor y por ahí maíz y cosas, también para cambiarlas allá por oro. Cargaban un bulto de maíz o panela o lo que fuera, pues al hombro, a la espalda, hasta por allá ya lo cambiaban por oro. ¿Eso era más duro o...? Más duro, claro, habían arrieros que les pelaba la espalda, habían arrieros, habían esos Silleteros. silleteros que les pelaba la espalda. También existieron silleteros que transportaban gente. ¿Por qué? Porque una persona que no era capaz ya de tenerse en una bestia, entonces le hacían la silleta y la montaban a la espalda y lo llevaban fuera para el asilo, por no vino donde el médico o alguna cosa distinta, o más cerquita, donde estuviera la familia más cerquita. ¿Entre los arrieros existía mucha enemistad? Regular siempre, pues, siempre habían pues cositas, pero no muy bravas, no muy exageradas, pues así, no. Eso más bien eran amigablemente. Los arrieros eran amigablemente siempre. Como seis arrieros solo en el camino no encontramos, no habían disgustos casi. La gente siempre vivían más bien, muy bien. ¿Cuáles son los aperos de una mula para la arriería? Un enjalma, una tapa encima del enjalma, una cincha, una sobrecarga, una lía. Digamos, dos partes de rejo, una lía, una sobrecarga. ¿Cuál era la alimentación de las mulas en un trayecto tan largo? Eso por lo regular, ellos soldaban donde había potreros buenos, donde no hacían sino largarlos al potrero, ahí no les echaba pues como cuido especial, sino ya cargaban panela para la mula más floja que iba fallando, le daban panela. La mula más floja que iba pues como fallando, flaca, como con ganas de cansarse, le daban panela para que enfuertara. La alimentaban con panela. ¿Y cuál era la alimentación de los arrieros? ¿Qué comían ellos en especial o qué? Comían, eran muy amigos de los frisoles, porque daba fuerza y panela y tocino en los frisoles. Y había una parte que un bizcocho que llamaban bizcocho herrero, que aguantaba 15 días y no se descomponía. ¿Y qué era el bizcocho herrero? ¿Qué era? Era como una cosa de harinas y cosas que las hacían las viejas, las mujeres. Un bizcocho, como lo llamaban bizcocho herrero, y eso duraba 15 días y no le pasaba nada a descomponerse, sino que el diario permanecía. ¿Y de qué lo hacían? ¿De qué? ¿Harinas? ¿Qué? Harinas y cosas, lo mismo que el bizcocho actual, pero más duradero. ¿Qué es lo normal que lleve un arriero en el guarniel? Lleva su martillo, su tenaza, lleva sus taos, lleva sus naipes para jugar o mientras se duermen, porque ellos no se trasnochan. Siempre llevan eso en el cuartel, por ahí, sus tabacos. Por lo regular todo arriero fumaba tabaco. Las novenas. Casi todos, las novenas y todo. Cartica de la novia, ¿no? Cartica a la novia, así para leerla antes de dormirse. Y llevaban cosas, así, cositas así. Cabullas se echaban en el bolsillo, cabullas y todo, pues, aguja diaria y para poder tener roto en un costal o en una tranca reventada, cabulla y aguja diaria.
¿El arriero era descalzo o qué se colocaba en los pies? El arriero era descalzo y usaban unas, llamaban albarcas o quimbas, las hacían ellos mismos de rejo, como las que hacen ahora en la costa con un rejo por el dedo grande atrás. A unas tres puntadas. Una media sucursal de, como se dice, ya yo creo que sacaron ese estilo, de rejo, como estilo las albarcas que hacen en la costa. Utilizaron la paruma y algo más largo que la paruma y que cubría hasta arriba. ¿Cómo se llamaba eso? Paruma y un delantal largo que llamaban chango. Un chango largo que cubría la camisa y parte del pantalón, como un delantal largo, un chango llamaban eso. ¿Y eso por qué lo utilizaban? ¿Para qué? Por defensa de la ropa, para alzar los bultos, para alzar que no se le comiera la ropa en la alzada de una caja, se rompiera el cuero, la ropa, o le rompiera la ropa o el cuero, una caja pesada, o un bulto, o le iba lamiendo la ropa, la rodilla. Entonces le cargaban ese para delantar, o los tapapinches que llamaban. En todo caso, entonces era para defender el cuero, la ropa y el cuero. Una caja no se fuera a llevar la ropa y el cuero. Cuando el tren llegó a Palomos, ¿qué llevaban ustedes para Palomos, para el tren? Llevábamos plátano empacado, pergamineros, llevábamos café, y todo lo que exportaban para Medellín, para Puerto Berrío. ¿Y qué subían de allá hacia Fredonia? ¿Qué subían? De allá, lo que traían de allá, de Medellín. Pues así como mercancías, así de pronto, que ya cuando el tren ya vino, ya así venían los víveres por tren cuando ya llegó. ¿Usted le tocó cuando llegó el primer carro a Fredonia? No me tocó. Me tocó ver cuando iba en la carreterita apenas de Fredonia a Palomos. Apenas llegaba de Fredonia a Palomos, la carreterita apenas. ¿Se acabó la arriería? Se acabó la arriería porque fueron extendiendo el ferrocarril, cuando de Puerto Berrío a Medellín, entonces ya las muladas que pasaban por Cisneros, por Segovia, entonces ya las fueron anulando, entonces ya la carga venía por ferrocarril a Medellín, a Cisneros, y así allá llegaban a alzar también a Medellín los arrieros, pero a pleno Cisneros. Allá llegaban los arrieros a alzar lo que subían de Puerto Berrío, a los pueblos, a estos pueblos y para Manizales, que todavía no había ferrocarril. Y esa está en el cajón de allá, en el cajoncito y la chapa. ¿Qué fue que trae? A ver qué hablamos de... Cierto. ¿Existían muchos puertos donde paraban los arrieros en ese tiempo? ¿O pocos? Pocos. Yo siempre tenía las dimensiones de jornada, por ejemplo, donde había facilidad para cuidarle, para largar la mulada, pero no lo hacían pues por ninguna cosa de diversión, sino porque donde había comida para las mulas ahí toldaban, pero siempre eran viejos los toldaderos, las partes, por ejemplo, como le digo, Caldas para acá, tenían sus puntos. O sea que las casas debían de tener buen corredor para ello. Corredores en redondo, porque llegaba un arriero, después llegaba otro, eso no era un arriero solo, sino que llegaban muchos. Entonces, habían unos que no alcanzaban y les tocaba toldar en pleno patio, encerrar la carga, ponerle una carpa y favorecer la carga.
Alberto Obando, gran amigo de Rodrigo Arenas Betancourt. Sí, ¿Cómo era Rodrigo Arenas Betancourt? muy pobre, hijo de pobres y muy activo, fue para estudiar, muy estudioso. Estudió muy bien en la primaria y me tocó la primaria, pero él muy pobre, los padres eran pobres, más bien pobres. ¿De niño qué figuras hacía con barro? Escultora así haciendo por ahí muñecos y cosas, muñecos así comenzó él haciendo muñecos y cosas. Ahí. ¿Usted después de ya largos años estuvo hablando con él o no? Sí, él siempre pasaba, como tuvo finca aquí, también después aquí en el Uital, pasaba por aquí, pero nos saludábamos, partíamos algo así por ahí cuando él estaba por ahí tomando, no propiamente de amigo, pues de farra, sino que me saludaba y ahí siempre cambió mucho. A don Ramón Alberto, muchísimas gracias y que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes que me hayan tenido en cuenta por la manera que, como lo que pude darle, los más datos que pude darle. Agradezco a ustedes. Encontramos con doña Laura Montoya, viuda de Gallego, esposa de un arriero del municipio. Doña Laura, ¿quién construyó el camino de piedra que conduce de Fredonia a Combia? Alberto Restrepo. ¿Qué era la alimentación para un arriero como su esposo? Era leche y arepa y carne y aguapanela. Cuando él iba a llevar viajes lejos, ¿qué le echaban de almuerzo? Eso llevaba diario. Él no llevaba más. Él no llevaba más. ¿A qué hora era lo normal que él organizaba las mulas? A las 5 de la mañana, ¿Y a qué hora regresaba? a las 6 de la tarde. ¿Cuáles rutas tenía él? ¿A dónde llevaba viaje y de dónde traía? Aquí a Fredonia. Aquí a Fredonia y allá, de allá de Combia. Salí aquí a Fredonia. Nada más. ¿Qué traía de allá de Combia? Traía leña. ¿Y de acá para allá qué llevaba? Nada. Nada. Por allá, al mes, a la botella, con la botella. ¿La cuánto? Sí, sí. ¿La cuánto? Porque lo que tiene que por ahí. Vea. Arriba que allá, como que la vida ya. ¡Qué hombre! Ayer, ¿cuánto viniste? 4. ¿Qué quedó? Este mayor.